Escuchar cómo le responde el presidente Andrés Manuel López Obrador a Nancy Flores sobre los empresarios que evadieron impuestos, entre ellos Vicente Fox Quesada, el expresidente de México, el traidor de la democracia, el traidor de tantos mexicanos que votaron por él con mucha confianza en la alternancia, en el cambio, y que se pasó por el arco del triunfo el voto de los mexicanos y que ha pedido después el voto por el PRI, pidió el voto por Peña Nieto, en las pasadas elecciones pidió el voto por José Antonio Meade. El prianista, ese sí es prianista, el prianista Vicente Fox fue uno de los que evadieron impuestos, así lo dijo el presidente en la mañanera. La semana pasada le había preguntado sobre esta investigación que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera sobre 300 empresarios que habrían evadido impuestos por honorarios asimilados a salarios, y usted se comprometió en que iba a ver qué había pasado con esa investigación. Entre los empresarios pues estaba el expresidente Vicente Fox. ¿Si le dieron algún reporte al respecto y qué ha pasado con eso, si se va a actuar? Ya me entregaron un reporte no completo. Va a venir aquí con ustedes el procurador fiscal a informarles lo que se pueda dar a conocer por el debido proceso, porque en muchos casos hay amparos o juicios en el Poder Judicial, pero sí informarles, más que denunciar, porque eso lo tenemos que hacer ante la Fiscalía, es nuestra obligación. Más que eso, me gustaría que el SAT y la Procuraduría Fiscal les informaran de cuánto hemos recuperado voluntariamente, es decir, de quienes quisieron regularizarse antes de que se aplicara, que entrara en vigor la ley sobre las facturas falsas. Hubo personas que decidieron ponerse al día, al corriente. Eso vamos a aprobarlo, a demostrarlo, y llamamos pues a todos a que contribuyan, que ayuden, como lo han venido haciendo. Entonces vamos a pedirle a la directora del SAT que traiga el plan, que presente el plan de recaudación y cómo se está avanzando en evitar la evasión fiscal. Celebro que el Congreso haya aprobado el que se erradique, que quede prohibida la condonación de impuestos, que era una de las prácticas más recurrentes para hacer valer el influyentismo. Era muy injusto, pero muy injusto el que todos pagaran impuestos, el pueblo raso, porque al comprar una mercancía ahí va incluido un impuesto, el IVA, desde luego los profesionales, los comerciantes, los pequeños, medianos, grandes empresarios, pero había una élite que no pagaban impuestos, les condonaban miles de millones de pesos, una gran injusticia. Entonces eso ya se terminó, porque ahora en el artículo 28 de la Constitución, así como están prohibidos los monopolios, está prohibida la condonación de impuestos. Era una atribución que tenía el presidente
de la República y el secretario de Hacienda, y se usaba esa atribución. Se llegó al caso de que la diferencia entre una empresa exitosa y una empresa menos exitosa era de que la empresa exitosa no pagaba impuestos. No generalizo, pero empresas del mismo ramo, una muy bien, porque tenía influencia y no pagaba impuestos. La otra empresa del mismo ramo con pocas utilidades o sin utilidades, porque pagaba impuestos. Proliferaban los despachos de fiscalistas que hacían su agosto, también no porque fuesen buenos abogados, sino porque eran muy buenos para el influyentismo. Además, todo se resolvía arriba. Es lo que hablábamos ayer de las empresas constructoras, de que llegaban a tener más abogados que ingenieros, porque hacían contratos con el gobierno y apenas estaban firmando el contrato y ya estaban pidiendo ampliaciones. Y una obra que se estimaba en 1,000 millones terminaba costando 5,000 millones. Ejemplos, ahí está el tren Toluca, Ciudad de México. Estimaron 29,000 millones, se han ejercido 62,000 millones y faltan todavía cerca de 25,000 millones para terminar. Va a costar 90,000, lo que estimaron en 30,000. ¿Cómo es eso? Entonces ya se termina todo y no hay empresas favoritas, ni nacionales ni extranjeras, porque hasta eso, las más protegidas eran las extranjeras en el sector de las comunicaciones. Cada presidente tenía su empresa extranjera favorita. Les gustaba mucho España, porque uno tenía a una empresa española que se llamaba o se llama Repsol y otro OHL, también española. Y bueno, también habían brasileñas como Odebrecht y todo lo demás, pero ya hasta ahí terminamos, ahí nos vemos. Y deja la víbora chillando el presidente Andrés Manuel López Obrador, y con justa razón, ya que cada quien se ponga el saco que le quede, y creo que todos están manchados y salen raspados con estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, Toño. Sí, y en principio es eso, ¿no? Hay que saber quiénes evadieron impuestos y verdaderamente Vicente Fox está entre ellos, que lo confirme el fiscal general, que es con lo que queda el presidente López Obrador. Va a ir el fiscal general a dar a conocer sus investigaciones sin datos que dañen el debido proceso, porque entonces sí que estaría muchísimo peor la situación, pero sí, pues saber quiénes son los que están evadiendo impuestos. Yo creo que esos que evadieron impuestos pues tendrían que pagarlos o tendrían que enfrentar las consecuencias. Evadir impuestos es un crimen, es un delito, es fraude y se paga con la cárcel. En México, aquí en los Estados Unidos ni se diga.
yo creo que deberían pagar con la cárcel los que no pagaron impuestos, ¿no? No los que no pagaron impuestos, Vicente, sino los que evadieron impuestos, porque ese es el fraude. Que así sea, mi querido Toño.